Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí un día soleado hoy, gracias a Dios. Miércoles 15 de febrero a las 5:35 de la tarde aproximadamente. Y con ustedes para terminar con el libro Significado Bíblico de los Números del 1 al 14 del Dr. Stephen Jones. Y hoy pues lo finalizamos con los números del 31 al 40, ambos inclusive. Así que comencemos. 31, que se escribe con las letras Lamet y Alep, que quiere decir descendencia. 31 nos habla de descendencia. El número 31 en hebreo se escribía con las letras Lamet, que quiere decir autoridad, y Alep, buey, fuerza o primero. 31 es, por lo tanto, la gematría de El, que es la palabra hebrea para Dios. El literalmente significa autoridad fuerte o principal. 31 es el número asociado con la descendencia en la Biblia, porque en la casa el hijo es el heredero con la autoridad de la primogenitura. La 30ª vez que aparece el nombre de Noé en la Biblia se encuentra en Génesis 9:1, que dice así: y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La 30ª vez que aparece el nombre Abraham en la Biblia se encuentra en Génesis 14:14, que dice: cuando Abraham oyó que su pariente había sido tomado cautivo, sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318, y fue en persecución hasta Dan. Estos ejemplos tienen que ver con tener hijos. La 31ª vez que aparece el nombre de Isaac en la Biblia es en Génesis 25:26, donde leemos: y después salió su hermano con su mano asida al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, e Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. En el Nuevo Testamento, la 31ª vez que aparece el nombre de Jesús en Mateo es en Mateo 9:4, donde habla de él como el Hijo del Hombre. De él quiere decir de Jesús como el Hijo del Hombre. La 31ª vez que Lucas usa su nombre es en Lucas 8:28, donde se le llama a Jesús el Hijo del Altísimo. Por lo tanto, el número 31 está asociado con la descendencia. Bien, avanzamos. Número 32, representado por las letras, o que se escribe con las letras Lamet y Bet, y significa pacto. 32 significa pacto. El número 32 en hebreo se escribía con las letras Lamet, que es decir autoridad, y Bet, casa u hogar. La palabra hebrea formada por estas dos letras es Leb, L-E-B, de burro, que significa corazón. Otra palabra para corazón es Lebab, que es decir corazón del Padre. 32 es el número de pacto. Los pactos revelan el corazón del Padre y provocan una relación padre-hijo. La 32ª vez que aparece el nombre de Noé en la Biblia es en Génesis 9, del 8 al 9. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí,
yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. El erudito hebreo Alan Newton me cuenta que esto literalmente dice haré surgir mi pacto en ti, la traducción literal. La palabra pacto aparece 5 veces en Números y 27 veces en Deuteronomio para un total de 32. La 32ª vez que el nombre Abraham aparece en la Biblia es en Génesis 14:19. Es la bendición de Melquisedec en conjunto con el pan y el vino, que es señal del pacto, como leemos en Mateo 26:28, que dice así: porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Melquisedec es, por supuesto, un tipo de Jesucristo, quien vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:17. Por lo tanto, cuando él instituyó la comunión, o la Santa Cena si lo prefieren, justo antes de su muerte en la cruz, fue de acuerdo con el modelo establecido por Melquisedec. La 32ª vez que el nombre Abraham aparece en la Biblia se encuentra en Génesis 20:17. Y Abraham oró a Dios, un mosquito que pasó por aquí y lo cacé a vuelo, un mosquitajo de esas mosquitas pequeñas que son más molestas, yo creo que son los de las plantitas que tenemos ahí, que producen mosquititos. Me perdonan, por favor. Por lo tanto, cuando él instituyó la comunión justo antes de su muerte en la cruz, fue de acuerdo con el modelo establecido por Melquisedec. La 32ª vez que el nombre Abraham aparece en la Biblia se encuentra en Génesis 20:17, donde dice: y Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus criadas, de modo que engendraron hijos. Esto puede parecer más parecido al número 31, valga la redundancia, quiere decir descendencia, y de hecho Ed Balowe contó mal y cometió este error en su libro Matemáticas Bíblicas. Aparentemente pasó por alto Génesis 17:23, donde se menciona la casa de Abraham, pero esto tiene que ver con el pacto en el sentido de que presagia el tiempo cuando el pacto de Dios producirá muchos hijos entre todas las naciones. Los hijos de Dios solo son posibles por medio de un pacto con Dios. El primer pacto se hizo con Noé, sus hijos y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Eso lo tenemos en Génesis 9:16. Por lo tanto, existe una estrecha conexión entre 31, que es descendencia, y 32, que es pacto. La 32ª vez que se usa el nombre de Isaac es en Génesis 25:28. Es la historia de cómo Esaú menospreció su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de guiso. La primogenitura determinaba quién sería el heredero del pacto con Abraham e Isaac. La 32ª vez que se usa el nombre de Jacob es en Génesis 28:18, donde Jacob derrama aceite sobre la roca que había sido su almohada en Betel. Luego hace un pacto condicional con Dios para la protección divina a cambio del servicio. La 32ª vez que se menciona Jerusalén es en 2 de Samuel 15:29, donde David les dijo a Sadoc y Abiatar que regresaran a Jerusalén con el arca del pacto. En el Nuevo Testamento, Marcos 8:27, es la 32ª vez que se usa el nombre de Jesús en su Evangelio. Y el nombre de Jesús no se vuelve a mencionar hasta el próximo capítulo. En ese pasaje, Pedro hace su gran confesión de fe de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Debido a que finalmente supieron por revelación quién era Él, Jesús les explicó el propósito del Mesías: establecer un pacto. Les explicó el propósito del Mesías, que es establecer el nuevo pacto por medio de su muerte y resurrección, versículo 31. Era, después de todo, un pacto de sangre, porque leemos en Hebreos 9 que él entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote, no llevando sangre de machos cabríos, sino su propia sangre,
Lo vemos en 9:12, y por eso es mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:13. Finalmente, en Hechos 10:17 encontramos la 32ª vez que se menciona el nombre de Pedro en el libro de los Hechos. Acababa de tener su gran visión de los animales inmundos siendo bajados del cielo por una sábana, con el mandato de mata y come. Mientras Pedro contemplaba su significado, llamaron a la puerta y entonces el significado fue claro para él. Es decir, el pacto de Dios se estaba dando gratuitamente a los no judíos también. Y Pedro fue a la casa de Cornelio con el Evangelio y el bautismo del Espíritu Santo. En todos estos casos, el número 32 tiene que ver de alguna manera con la idea de pacto. Bien, número 33, que lo conforman las letras Lamed y Gimel, que significa una señal. 33 significa una señal o una confirmación, una señal, una confirmación. El número 33 en hebreo se escribía con las letras Lamed, es decir, autoridad, y Gimel, que significa camello o levantar, elevar. 33 es el número de una señal, es decir, la evidencia confirmatoria que establece una palabra profética. La palabra profética misma tiene autoridad, Lamed, y la señal de confirmación la sostiene, Gimel, la presenta y establece por medio del doble testimonio. La 33ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 9:17, que habla del arco iris que fue la promesa de Dios a Noé y a toda carne. Y dijo Dios a Noé, es decir, el arco iris, es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la casa que está sobre la tierra. Y toda carne, que está sobre la tierra. Ed Balowe dice que 33 significa promesa. Encuentro que esto, dice el doctor Jones, es cercano, se aproxima, pero no del todo exacto, porque su perspectiva no es lo suficientemente amplia para abarcar todos los ejemplos bíblicos. Por esta razón malinterpreta Génesis 9:17, pensando que se refiere a la promesa de Dios de que no volverá a destruir la tierra con un diluvio, pero no entiende lo esencial del versículo, que es que el arco iris era la señal de ese pacto o promesa. La 30ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 20:18, porque el Señor había cerrado fuertemente toda la matriz de la casa, toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Entonces el Señor tomó nota de Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Cerrar las matrices de la casa de Abimelech fue una señal de que la profecía no se cumpliría a través del rey filisteo, sino a través de Abraham y Sara. La 30ª vez que se menciona el nombre de Isaac es en Génesis 26:1, donde él también fue a la tierra de Gerar, gobernada por Abimelech, padre, que quiere decir padre rey, era el título de todos los reyes filisteos. En este pasaje, versículo 4, Dios dice que su simiente sería como las estrellas del cielo. Entonces, en este caso, las estrellas del cielo eran la señal de los muchos hijos de Isaac, o la confirmación. La 33ª vez que se menciona el nombre de Jacob es en Génesis 28, 20 al 22, donde Jacob hizo un voto prometiendo lo siguiente. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago, y me da pan para comer y ropa para vestir, y vuelvo a la casa de mi padre con seguridad, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he erigido por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ciertamente te daré el diezmo. Ese es el pacto a lo Jacob, ya sabe, el Israel sin transformar. Es como los pactos que hacemos nosotros cuando empezamos con el Señor, como quien dice, ¿verdad? En Pentecostés, al principio, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que le ponemos al Señor un pliego de condiciones, un contrato, y después le decimos, si esto y esto y esto y esto, entonces Señor te voy a servir. Y abajo, y le decimos abajo, firma. Bueno, y el Señor pues a veces nos acepta eso, ¿verdad? Pero cuando maduramos y llegamos a la época
a la altura de la rendición completa y cruzamos el Jordán del otro lado, ahí es cuando el Señor ya nos pone el contrato en blanco y nos dice firma aquí, nosotros tenemos que firmar y entonces no hay ningún tipo de cláusula por nuestra parte, sino que son las condiciones y la entrega absoluta a la voluntad de Dios para que Él haga como quiera y lo que quiera exactamente en nuestras vidas. Ese es el contrato del hombre maduro, el que no pone condiciones al Señor. Bien, en este caso la piedra era la señal, es decir, un tipo de Cristo en el sentido de que estaba ungida. En el Nuevo Testamento, la 30ª vez que se menciona el nombre de Pedro en el libro de los Hechos es en Hechos 10:18. Pedro acababa de recibir la visión de los animales inmundos siendo bajados del cielo en una sábana y Dios le había dicho mata y come. Pedro no supo el significado de esta visión hasta un momento después, cuando los hombres enviados por Cornelio llamaron a la puerta. En este caso la visión fue la señal de confirmación por la cual Pedro supo que debía ir con ellos a Cesarea. La 33ª vez que se menciona el nombre de Pablo es en Hechos 17:2, donde se le ve explicando las señales del Antiguo Testamento que demostraban que Jesús era el Mesías. Bien, número 34, que se escribe con las letras Lamed y Dalet, y que significa identificación. Repetimos, 34 significa identificación. El número 34 en hebreo se escribía con las letras Lamed, que es autoridad, y Dalet, que es puerta. Tiene que ver con la autoridad para cruzar la puerta o entrar en una casa. Uno puede entrar legalmente después de haberse identificado. Y así 34 es el número de identificación. Ed Balowe nos dice que 34 es el número del nombramiento de un hijo, es de ponerle nombre a un hijo. Considero que esta definición es demasiado restringida, ya que aunque ciertamente incluye esto, el número también se usa para identificar incluso a los demonios, como veremos en breve. Balowe basa su punto de vista principalmente en Génesis 21:3, que dijo, erróneamente, que era la 34ª vez que el nombre de Abraham aparece en la Biblia. Ese versículo habla de Abraham nombrando o llamando Isaac a su hijo. La aparición del número 34 es en realidad el versículo anterior, Génesis 21:2, que dice: Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Este versículo habla del nacimiento de un hijo a Abraham, pero el enfoque real aquí es el momento de su nacimiento, el tiempo señalado. Los tiempos señalados o las fiestas del Señor, que llaman las fiestas del Señor, son los Moedín, los tiempos señalados, ¿no? Que son fiestas proféticas que hablan de tiempos señalados. Dice el tiempo señalado, Moedín, que es una identificación de lo que más tarde llegó a conocerse como una fiesta en Israel. Creo que esta es la fiesta de las trompetas que presagia el nacimiento de Jesucristo, o quizás el primer día de la fiesta de tabernáculos, que es el momento del nacimiento de la compañía del hijo varón, es decir, de los vencedores. En Génesis 9:18 encontramos a Noé mencionado por 34ª vez en relación con sus hijos Sem, Can y Jafet. Ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos nombres identifican a los hijos de Noé. Tenemos identificación. Otro ejemplo es Jerusalén o la ciudad de Salem. Salem ocurre en Génesis 14:18 en conexión con Melquisedec. La 34ª vez que Salem o Jerusalén aparece en las escrituras se encuentra en 2 de Samuel 16:3, que dice: entonces el rey, se entiende el rey David, dijo: ¿y dónde está el hijo de tu amo? Y Siba dijo al rey: he aquí, él se hospeda en Jerusalén, porque dijo: hoy la casa de Israel me restaurará el reino de mi padre. Superficialmente, este versículo trata de la identificación de Jerusalén. En respuesta a la pregunta: ¿dónde está el hijo de tu señor? Pero hay una pregunta subyacente revelada aquí. Siba era siervo de Mefiboset,
que era de la casa del rey Saúl, el anterior gobernante de Israel. Mefiboset esperaba que la guerra civil entre David y Absalón debilitara la casa de David y permitiera que la familia de Saúl recuperara el trono de Israel. Así vemos que la 34ª vez que se menciona a Salem o Jerusalén tiene más que ver con la identidad del verdadero rey que con el nombramiento de un hijo como tal. En el Evangelio de Lucas, la 34ª vez que aparece el nombre de Jesús se encuentra en Lucas 8:30, que dice así: y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Aquí vemos que las entidades que se identifican no son hijos, sino demonios. La 34ª vez que se menciona a Pablo se encuentra en Hechos 17:4. Tiene que ver con la gente que le creyó a Pablo, que había identificado a Jesús como el Cristo, que había identificado, otra vez vemos la identificación, los versículos 3 y 4 dicen, este Jesús que os anuncio es el Cristo, y algunos de ellos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con una gran multitud de los griegos temerosos de Dios, y un número de las principales mujeres. Bien, aquí Pablo identifica a Jesús como el Cristo en la sinagoga de Tesalónica. En Mateo 9:12, la 34ª vez que aparece el nombre de Jesús, en ese libro es cuando Jesús identifica a los que ha llamado, no a los sanos, sino a los enfermos, no a los justos, sino a los pecadores. Volviendo al Antiguo Testamento, la 34ª vez que aparece el nombre Abraham es en Génesis 14:22, donde identifica a el Elión, el Dios Altísimo. Aquí es donde Melquisedec, rey de Salem, trae pan y vino para Abraham, cuando regresa de salvar a su sobrino Lot. Por cierto, Melquisedec es un título que significa rey de justicia. El nombre de este rey era Sem, quien había heredado la primogenitura de Adán, incluido el mandato de dominio para gobernar la tierra, Génesis 1:26. El valor numérico del nombre Sem es 340 o 34 por 10. Sem significa nombre, que por supuesto es el principal medio de identificación. La 34ª vez que aparece Isaac es en Génesis 26:6, donde identificó erróneamente a Rebeca como su hermana en lugar de como su esposa. La 34ª vez que aparece el nombre de David es en 1 de Samuel 17:45, donde David está a punto de pelear contra Goliat e identifica a aquel en cuyo nombre pelea. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, como podemos ver, todos estos son ejemplos de identificación. Los nombres son parte de esto, pero el número se usa bíblicamente en un sentido más amplio. Número 35, que se escribe con las letras Lamed y Hei y significa vindicación. Repetimos 35, Lamed y Hei, que significa vindicación. El número 35 en hebreo se escribía con las letras Lamed, autoridad, y Hei, que al final de la palabra, puesta, o sea, la Hei escrita al final de la palabra, significa lo que viene. El propio número, pues, indica lo que procede de la autoridad. Cuando hay una cuestión no resuelta o una disputa entre los hombres, es necesario un dictamen de una autoridad superior. Y así 35 es el número de vindicación. Ed Balowe dice que es el número de la esperanza, pero no ofrece ninguna prueba convincente en su libro Matemáticas Bíblicas. La 35ª vez que aparece el nombre Abraham es en Génesis 14:23, donde le dice al rey de Sodoma que no tomará ni un cordón de los zapatos del botín de guerra, para que no digas yo enriquecí a Abraham. A Abraham le preocupaba que el rey de Sodoma vindicara la maldad de la ciudad esencialmente sobornándole. La 35ª vez que aparece el nombre de Abraham
es en Génesis 21:3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que Sara le dio a luz, Isaac. Abraham y Sara habían esperado pacientemente durante muchos años al hijo prometido. Sin duda muchos sacudieron la cabeza diciendo: pobre Abraham, ¿cuándo aprenderá? Pero el nacimiento de Isaac reivindicó su fe. Perdón, aquí falta unas comillas. La idea de vindicación lleva consigo algún tipo de cierre o conclusión. En este sentido, la 35ª vez que aparece el nombre de Isaac es en Génesis 26:8. Y aconteció, cuando ya llevaba allí mucho tiempo, que Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio, y he aquí, Isaac estaba acariciando a su mujer Rebeca. El contexto de este versículo es que Isaac y Rebeca habían ido a la tienda de los filisteos e Isaac les había dicho que Rebeca era su hermana. La 35ª vez que se usa el nombre de Isaac en Génesis pone fin a este engaño. No vindica a Isaac, pero sí vindica a Abimelech, como muestran los siguientes versículos. La 35ª vez que aparece el nombre de Jacob es en Génesis 29:4. Jacob ha llegado a Padán Aram, es decir, a Harán, y busca a su tío Labán. Le pregunta a algunos hombres locales si conocían a Labán, y sí lo conocían. Así ha concluido su viaje y su propósito quedó vindicado. La 35ª vez que aparece el nombre Josué es en Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Israel había llegado al río Jordán y el pueblo estaba a punto de cruzar a la tierra prometida, después de haber estado en el desierto 40 años. Era la conclusión de su largo viaje. Era el tiempo de vindicación para todos aquellos que conservaban la esperanza de volver a la tierra prometida, como Dios lo había prometido. La maravilla que Dios hizo en este momento fue bloquear las aguas del río Jordán corriente arriba, de modo que los israelitas pudieran cruzar el río en seco. Dios reivindicó su fe. En el Nuevo Testamento, la 35ª vez que aparece el nombre de Jesús es en Mateo 9:15. Los discípulos de Juan habían venido a él preguntando por qué ellos y los fariseos ayunaban, pero Jesús y sus discípulos no. Jesús se reivindicó a sí mismo y a sus discípulos en los versículos 15 al 18, diciendo, y Jesús les dijo: los acompañantes del novio no pueden hacer duelo mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo tira de la prenda y se produce un desgarro peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. La 35ª vez que aparece el nombre de Pablo es en Hechos 17:10. Los judíos en la sinagoga se opusieron al apóstol y sus amigos en Tesalónica y provocaron que Jasón fuera arrestado por ayudar a Pablo. Jasón pagó una fianza y fue puesto en libertad. Luego leemos: y los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, y cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles de ánimo que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con gran solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos aquí que las Escrituras vindicaron la sinagoga de Berea por su mente abierta y su deseo de conocer la verdad. Los líderes vengativos y celosos de la sinagoga en Tesalónica no fueron vindicados en este relato. 36. Lamed, que se representa con las letras Lamed y Bat, quiere decir adversario o enemigo. 36, que quiere decir adversario o enemigo. El número 36 en hebreo se escribía con las letras Lamed, autoridad, y Bat, que quiere decir clavo, clavija, lo que une, o la conjunción, una letra I, ¿no? Estas dos letras en sí mismas no nos dicen qué se une o qué se une con o por el poder de la autoridad de Dios.
Pero cuando vemos que 36 es el número asociado con sus adversarios o enemigos y cómo Dios los trata, el significado se vuelve más claro. Dios es el creador tanto del mal como del bien. Eso lo dice Isaías 45:6. A muchos les ha costado entrar a la cabeza, bueno, decían que no, que Dios no tenía nada que ver con el mal, pero sin embargo Isaías dice que él crea tanto el mal como el bien. Él usa ambos para sus propósitos, porque lo que los hombres llaman mal es generalmente el medio por el cual Dios los juzga. Por el medio por lo cual Dios, vamos a abreviarlo, poniendo Dios, los juzga y las naciones. Así también por su soberanía Dios tiene la intención de reconciliar toda la creación consigo mismo. Colosenses 1 del 16 al 20 y 1 Corintios 15 del 27 al 28. Reconciliación significa hacer la paz entre los enemigos, como nos dice Romanos 5:10, por medio de la cruz. Se usaron, lo leo de corrido, reconciliación significa hacer la paz entre los enemigos por medio de la cruz, Romanos 5:10. Se usaron clavos o se usaban clavos, es decir, bab, para clavar a Jesús en la cruz. Por lo que podríamos leer la Medbat en el sentido de la autoridad del clavo que reconcilia a sus enemigos consigo mismo. Encontramos que Dios juzga a sus adversarios, pero también que los usa para un buen propósito en su plan general. La 36ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 9:20 y muestra cómo su hijo Cam se convirtió en enemigo bajo una maldición. La 36ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 15:1, donde Dios le dice que no tenga miedo porque él es el escudo de Abraham. La 36ª vez que se menciona a Abraham es en Génesis 21:4, que dice: entonces Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días, como Dios le había mandado. El acto de la circuncisión significa cortar la carne, que es nuestro gran enemigo, para que podamos andar por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:17 dice: porque la carne pone su deseo contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, porque estos se oponen entre sí para que no hagáis las cosas que queréis. Romanos 8 del 6 al 8 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Una buena ilustración de la carne en operación se encuentra en la 36ª vez que el nombre Isaac aparece en las Escrituras. Se encuentra en Génesis 26:9, cuando Abimelech mandó llamar a Isaac para preguntarle por qué le había mentido acerca de que Rebeca era su esposa. Acerca de que Rebeca no era su esposa. La naturaleza carnal de Isaac no lo había hecho temeroso de decir la verdad. Vamos a ver. Bueno, creo que queda mejor así, que le había mentido diciéndole que Rebeca no era su esposa. La naturaleza carnal de Isaac lo había hecho temeroso de decir la verdad. La 36ª vez que se menciona el nombre de David es en 1 de Samuel 17:48, cuando David corrió rápidamente hacia el frente de batalla para encontrarse con el filisteo, es decir, Goliat, su adversario, su enemigo. Ed Balowe señala la 36ª vez que aparecen los nombres de Esther y Amán. Señala que la 36ª vez que aparecen los nombres de Esther y Amán es en Esther 7:6, que dice: y Esther dijo, enemigo y adversario es este malvado Amán. En Josué 7 leemos la historia de la batalla de Jai, que siguió inmediatamente a la batalla de Jericó. Debido al pecado de Acán, quien tomó algo de oro, plata y una prenda de vestir en la batalla de Jericó, es decir, un manto babilónico, que se suponía que estaba dedicada a Dios, Israel perdió la batalla de Jai y 36 israelitas murieron. Este es un buen ejemplo del hecho
de que cuando Israel era desobediente, Dios se convertía en su enemigo, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 60, como nos dice el profeta en Isaías 63:10. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su Santo Espíritu, por tanto se volvió a sí mismo para hacerse enemigo de ellos, luchó contra ellos. Ojito, porque Dios a veces es nuestro enemigo, o se convierte en nuestro enemigo. En los tipos y sombras del Antiguo Testamento encontramos el mismo principio establecido en la ley en Éxodo 22:31, que es la 36ª vez que se usa la palabra carne, incluyendo gancho de carne. Dice: y seréis hombres santos para mí, por tanto no comeréis ninguna carne desgarrada en el campo, la arrojaréis a los perros. El razonamiento detrás de esta ley se establece de manera más clara en Levítico 17:13 al 15. Los animales que mueren por sí mismos retienen la sangre en la carne, y a la gente se le prohibió comer sangre, no solo en Levítico 17:14, sino también en Hechos 21:25. Beber sangre o comer carne llena de sangre significa estar sediento de sangre, es decir, ser sanguinario. Los que no odian esta actitud sanguinaria son enemigos de Dios, es decir, de su espíritu. Dios condenó al monte Seir, es decir, Edom, por esta actitud carnal en Ezequiel 35, que dice: pon tu rostro contra el monte Seir y profetiza contra él, porque has tenido enemigos eternos. Por tanto, vivo yo, dice el Señor, a sangre te entregaré, se entiende a derramar sangre, y a sangre derramada derramada te perseguirá, ya que no has aborrecido la sangre derramada, por tanto la sangre derramada te perseguirá. Bueno, lo de derramada ha sido añadido entre paréntesis para que se entienda, ¿no? Se dice que la muerte misma es el último enemigo, 1 Corintios 15:26. Por lo tanto, encontramos que la 36ª vez que se menciona el nombre de Jesús es en Mateo 9:19, cuando cierto oficial le dijo que su hija acababa de morir. Jesús fue y la resucitó de entre los muertos. La 36ª vez que aparece el nombre de Jesús en el libro de Lucas es en Lucas 8:35, cuando Jesús sanó al endemoniado que había sido afligido por la legión de demonios. La gente del lugar se apoderó de un gran temor y le pidieron a Jesús que se fuera de su ciudad. El miedo es un enemigo y el miedo hace que la gente piense que Jesús también es su enemigo. La 36ª vez que aparece el nombre de Pablo es en Hechos 17:13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo en Berea, también fueron allí agitando y alborotando a las multitudes. Pablo conocía su mentalidad carnal, porque él había sido uno de los primeros en perseguir a la iglesia primitiva antes de que Cristo se les revelara. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, os convertisteis en imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos de manos de vuestros compatriotas, como ellos lo hicieron a manos de los judíos, quienes mataron al Señor Jesús y los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios, sino que son hostiles a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. En este caso, gentiles es la palabra etnos, que es naciones, para que sean salvos, con el resultado de que siempre colman la medida de sus pecados. Eso lo vemos en Mateo 23:32. Pero la ira ha venido sobre ellos al extremo. Finalmente, si sumamos todos los números del 1 al 36, llegan a un total de 666, una triplicación del número del hombre que generalmente tiene implicaciones contradictorias. Vemos entonces que hay numerosos ejemplos del significado del número 36 como se usa en la Biblia. No sorprende entonces que el Salmo 36, es decir, el 37, según las Biblias nuestras, el 37, hable de los enemigos de Dios,
los malhechores, esas personas de mente carnal que se oponen a él y se niegan a vivir por su espíritu. Bien, nos vamos al número 37, representado por las letras Lamet Zayin y Zayin, y que quiere decir herencia, heredad o herencia, herencia, heredad. También, es decir, 37 quiere decir herencia, heredad. El número 37 en hebreo se escribía con las letras Lamet, autoridad, y Zayin, que es arma, cortar o traspasar. Nuestra herencia de Dios viene por medio de hacer un pacto. Como dice la Biblia, cuando Dios hizo su pacto con Abraham, en Génesis 15:10, le pidió a Abraham que cortara los animales por la mitad, excepto las aves. El versículo 18 dice, en aquel día el Señor hizo, es la palabra karat, quiere decir cortar un pacto con Abraham. En aquel día el Señor cortó un pacto con Abraham. Cortar un pacto. 37 es el número de la herencia, la cual es establecida por Dios haciendo un pacto con nosotros. A menudo se asocia con Jesucristo, el último heredero de la tierra, pero también se aplica a la herencia en general. Además, se decía que la herencia de la tierra de uno se dividía entre el pueblo. La tierra fue cortada o dividida en ese sentido para dar a cada uno su porción. Quizás el ejemplo más llamativo que muestra el significado de este número es el hecho de que el nombre Caleb aparece precisamente 37 veces en la Biblia. Caleb es más conocido por heredar Hebrón. Cuando Josué les dio a los israelitas sus heredades, leemos en Josué 14 del 5 al 14. Así hicieron los hijos de Israel tal como el Señor había mandado a Moisés y repartieron la tierra. Entonces los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, el kenicita, le dijo, tú sabes la palabra que el Señor habló a Moisés, el hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Entonces Moisés juró en aquel día diciendo, ciertamente la tierra que tu pie ha pisado será una herencia para ti y para tus hijos para siempre, porque has seguido fielmente al Señor mi Dios. Pasamos al 13. Entonces Josué lo bendijo y le dio Hebrón a Caleb, hijo de Jefone, por heredad. Por tanto, Hebrón pasó a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, kenicita, hasta el día de hoy porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Además del nombre Caleb, la 37ª vez que se menciona a Noé es en Génesis 9:24, donde Noé se despierta de su estupor de ebriedad, se entera de lo que hicieron sus hijos, maldice a Can y bendice a Sem y Jafet. Esto determinó las herencias futuras de sus 3 hijos. A causa de esa maldición, el hijo de Cam, Canaán, fue desheredado según el factor de tiempo maldito, que es el significado del número 414. Ver mi libro, el libro del Dr. John, Secretos del Tiempo, lo tienen enlazado. Ahora cuando publiquemos el vídeo también en la descripción ya pondremos el enlace para descargar el libro. Ahí tendrán todo el libro completo para que lo puedan descargar gratuitamente. Y de todas formas también el libro Secretos del Tiempo tienen en la columna de la derecha, en el blog Tabernáculos, tienen destacado el libro Secretos del Tiempo para que lo puedan descargar si a alguno les interesa. Es uno de los libros básicos para entender los demás libros de Stephen Jones porque cuenta una de las cosas más importantes que es nos habla de los ciclos que él maneja tanto, los ciclos proféticos. Y así precisamente 828 años, que es 414 por 2, después de la maldición de Noé, Josué condujo a Israel a Canaán y desheredó a los cananeos y le dio Hebrón a Caleb por su herencia. Desheredó a unos y le dio heredad a otros. La 37ª vez que se usa el nombre de Abraham es en Génesis 15:1, donde Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu galardón será muy grande. La recompensa de Abraham fue su herencia.
La 37ª vez que se usa el nombre Abraham, en este caso con la H, Abraham Maduro, es en Génesis 21:5. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. La herencia de Abraham propiamente comenzó con el nacimiento de Isaac, el heredero. El número 100 indica plenitud, en este caso la plenitud de los tiempos. Curiosamente, la 37ª vez que aparece el nombre de Isaac es en Génesis 26:12, que dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en el mismo año el 100 por 1, y el Señor lo bendijo, y el hombre se hizo rico y siguió enriqueciéndose hasta que llegó a ser muy rico. Isaac no poseía ninguna herencia de tierra porque, como su padre, era un extranjero en la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios había prometido que heredaría la tierra algún día, y sabemos en retrospectiva que sus descendientes la heredarían al final del tiempo maldito de Canaán. El propósito del tiempo maldito es proporcionar un periodo de gracia para que la gente tenga tiempo de arrepentirse y entrar en tiempo bendito, periodo que es un periodo de 490 años, que sumándole creo que son 76 o algo así al tiempo maldito. 76, que es el número de limpieza. Los cananeos lo hicieron así, y así fueron desheredados 828 años desde su transgresión y de la maldición de Noé. La 37ª vez que se menciona a Moisés es en Éxodo 6:2, en la zarza ardiente, donde dice: Dios habló más a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos, y también establecí mi pacto con ellos para darles a la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron peregrinos. Aquí en este texto es donde el propio Dios se identifica con ambos nombres, el Shaddai y Yahvé. Una vez más vemos la conexión con la herencia de Israel, la tierra de Canaán. Sin embargo, también se presagia en esto el hecho de que Dios era la herencia del sacerdocio. Números 18:20. La 37ª vez que aparece el nombre de José es en Génesis 40:12, donde interpreta el sueño del mayordomo, diciéndole que sería restaurado a su posición, es decir, herencia, dentro de 3 días. La 37ª vez que se menciona Jerusalén es en 2 Samuel 19:19. David regresaba para reclamar su trono, que era su herencia, después de que Absalón usurpó el trono por un tiempo. Número 38, escrito con las letras, que se escribe con las letras Lamed y Chet, y que quiere decir trabajo o labor. 38, que quiere decir trabajo o labor. El número 38 en hebreo se escribía con las letras Lamed, autoridad, y Chet, que quiere decir cavidad interior, incluido el corazón. 38 es el número de trabajo o labor. Incluye la idea del llamado de uno o el trabajo y propósito de la vida, porque esta es la verdadera autoridad que cada uno posee en su corazón. El ejemplo bíblico de este número se encuentra en Deuteronomio 2:14, donde Israel entró en su llamado después de un retraso de 38 años. El tiempo que nos tomó salir de Cades Barnea hasta pasar el arroyo de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció de entre el campamento toda la generación de los hombres de guerra, como el Señor les había jurado. En Juan 5:5 leemos del hombre que había estado enfermo durante 38 años hasta que Jesús lo sanó. Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu camilla y anda. En el versículo 10 los judíos lo criticaron por trabajar, porque ese día resultó ser sábado. Lo criticaron por trabajar, estamos hablando del número que nos habla del trabajo. De hecho, a menudo criticaban a Jesús por sanar a la gente en sábado, considerando que eso era trabajo. Si hubieran entendido el principio de obrar en reposo, donde una persona deja sus propias obras para hacer las obras de Dios, como nos dice Hebreos 4:10,
o Isaías 58:13, se habrían regocijado de que los enfermos hubieran sido sanados en lugar de quejarse de que fue hecho en sábado. Es decir, todos los días son iguales cuando estamos en el reposo de Dios, pero eso no quiere decir que no trabajamos, sino que trabajamos desde el reposo, en el reposo de Dios. Es decir, Dios obrando en nosotros las obras suyas, no las nuestras. Ed Balowe dice que 38 es el número de esclavitud, pero no encuentro evidencia particular de que este tiempo de trabajo sea necesariamente esclavitud. A Adán se le dio un trabajo que hacer incluso antes de que pecara, como era en Génesis 2:15. Después de pecar, la obra se hizo más difícil, eso sí, como dice Génesis 3:17 al 19. El trabajo de Eva también se hizo más difícil al tener los hijos. El trabajo de Eva al tener los hijos, vamos a ponerlo aquí mejor, también se hizo más difícil. La 38ª vez que aparece el nombre de Abraham es en Génesis 15:2, donde dice: y Abraham dijo: oh Señor, ¿qué me darás siendo yo sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Esto tiene que ver con la maternidad. Asimismo, Eliezer era el mayordomo principal o sirviente de la casa de Abraham. Así que este versículo también se trata de que el obrero principal sería el heredero si la promesa de Dios a Abraham no se cumpliera. Además, tiene que ver con el llamado de uno, porque si Sara muriera sin hijos, Eliezer recibiría el llamado dado a Abraham. Curiosamente, la 38ª vez que aparece el nombre de Abraham, en este caso con la H, es en Génesis 21:7 y también se trata de tener hijos. Y ella, es decir, Sara, dijo: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. En estos ejemplos debemos tener en cuenta que Abraham era un tipo de creyente sin el Espíritu Santo, es decir, Abraham sin H, mientras que Abraham con H era un tipo de creyente lleno del Espíritu. En este caso sería bautizado en el Espíritu, ¿verdad? Porque la llenura más bien es cuando recibimos el soplo, y el bautismo del Espíritu Santo es externo, es una investidura de poder. La letra hebrea, Hei, que Dios agregó en medio de su nombre, es el aliento de Dios e indica inspiración o revelación. También tiene que ver con entrar en el reposo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, el hombre trabaja duro por las cosas de la vida, mientras que con el Espíritu Santo el trabajo del hombre es un trabajo en reposo. Bueno, en este caso quizás estuviera refiriendo, mientras que Abraham, tiempo del creyente no bautizado en este caso, porque estamos hablando ya de la unción de tabernáculos, ser llenados con la unción de tabernáculos después de cruzar el Jordán, ¿no? La vida de resurrección, es ya la plenitud. Cuando Abraham intentó hacer la obra de Dios por su propia fuerza, su obra solo produjo a Ismael, pero después de recibir el poder del Espíritu Santo, con su cambio de nombre a la edad de 99 años dio a luz a Isaac. Perdón, que creo que me salté algo aquí. Dice: inspiración o revelación también tiene que ver con entrar en el reposo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, el hombre trabaja duro por las cosas de la vida, mientras que con el Espíritu Santo el trabajo del hombre es un trabajo en reposo. Y esto confirma que no es el bautismo del Espíritu Santo. Ahí había puesto una nota yo erróneamente, porque creía que el doctor Stephen Jones estaba refiriendo a la experiencia de Pentecostal, no a la experiencia de tabernáculos. Cuando Abraham intentó hacer la obra de Dios, repitiendo ahora, por su propia fuerza, su obra solo produjo a Ismael, pero después de recibir el poder del Espíritu Santo, con su cambio de nombre a la edad de 99 años, dio a luz a Isaac. En este caso sería bien el poder de la llenura, ¿no? El poder de la llenura del Espíritu Santo. La 38ª vez que se menciona el nombre de Isaac es en Génesis 26:12. Ahora bien, Isaac sembró en esa tierra y cosechó en el mismo año en 100 por 1, y el Señor lo bendijo.
Aquí nuevamente encontramos que el trabajo es una bendición para Isaac, no una maldición. No sembró la tierra a la fuerza como un esclavo. Además, el Señor lo bendijo 100 veces más. La 38ª vez que aparece el nombre de Jacob es en Génesis 29:11. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. El libro de Jasher nos dice que lloró porque no tenía dote con la cual conseguir una esposa, porque la dote se la había robado Elifaz, el hijo de Saúl, mientras iba camino a Harán. Jasher 29, del 31 al 38. Más tarde, Jasher 38 y 9 dice: y cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de su madre, corrió y la besó y alzó su voz y lloró. Y Jacob le dijo a Raquel que él era el hijo de Rebeca, la hermana de su padre. Y Jacob continuó llorando porque no tenía nada consigo para llevar a la casa de Labán. Y así, por esta razón, Jacob tuvo que trabajar 7 años en sustitución de la dote. Trabajó durante 14 años por el privilegio de casarse con Lea y Raquel. La 38ª vez que se menciona el nombre de José es en Génesis 40:16, donde el panadero le pide que interprete su sueño. El panadero esperaba que Faraón lo sacara de la cárcel y le diera su antiguo trabajo nuevamente, pero esto no sucedió. Una vez más implicaba su trabajo. La 38ª vez que se menciona el nombre de Israel es en Éxodo 18:8, donde Moisés le dijo a su suegro cómo Dios había librado a Israel de la casa de la esclavitud en Egipto. En este caso el trabajo era servidumbre. En el Nuevo Testamento, la 38ª vez que se menciona a Jesús en los 4 evangelios es Mateo 9:23, Marcos 9:25, Lucas 8:40 y Juan 4:34. En cada caso, Jesús estaba haciendo su obra, sanando y expulsando demonios. Era su trabajo, su obra. Por supuesto, en cada uno de estos casos Jesús no estaba en esclavitud, a menos que lo considere esclavo de su padre. Pero es mejor considerar el número 38 para hablar del trabajo que uno está llamado a hacer. De hecho, la 38ª vez que aparece la palabra hebrea Elohim, Dios, es en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí vemos a Elohim trabajando, ¿no? Este fue el logro supremo de su obra de la creación, realizada por la autoridad del corazón de Dios. Bien, nos vamos al 39, que se escribe con las letras Lamed y Tet, y significa enfermedad. 39, que significa enfermedad. El número 39 en hebreo se escribía con las letras Lamed, que es autoridad, y Tet, serpiente. 39 es el número de enfermedad. Cuando enfermedad o también debilidad. Cuando Adán y Eva pecaron al caer en la tentación de la serpiente, sin darse cuenta, cedieron la autoridad que Dios les había dado a la serpiente, quien los sometió a enfermedades y dolencias. Y en última instancia a la muerte misma. Enfermedad, dolencia, muerte. Ahora podemos poner aquí, ¿no? Pero estas ya son añadidos. Enfermedades, dolencias y en última instancia, como hemos dicho, la muerte. El número 39 se encuentra en 2 de Crónicas 16:12, que dice así: y en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Además de esto, sin embargo, encontramos que la 39ª vez que se menciona el nombre de Noé es en Génesis 9:29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. La 39ª vez que se menciona el nombre de Josué se encuentra en Josué 3:10, donde el pueblo estaba listo para cruzar el río Jordán. Cruzar el Jordán habla de bautismo, así como de muerte y resurrección. La 39ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 15:3, donde confesó que no tenía simiente para heredar las promesas de Dios. Esta fue su enfermedad por muchos años.
hasta que Dios obró un milagro en su vida para dar a luz a Isaac, el hijo prometido. La 39ª vez que se menciona a Israel es en Éxodo 32:13, donde Moisés tuvo que interceder por el pueblo por adorar al becerro de oro. El becerro de oro era la enfermedad espiritual de Israel a nivel nacional. En el Nuevo Testamento, la 39ª vez que el nombre de Jesús aparece en los Evangelios tiene que ver con enfermedad o dolencia. Mateo 9:27 habla de 2 ciegos que Jesús sanó. Marcos 9:27 habla de un hombre que fue sanado de un espíritu maligno y resucitó como si estuviera muerto. Lucas 8:41 nos habla de Jairo, quien le rogó a Jesús que viniera y sanara a su hija, que estaba gravemente enferma. Incluso en el Evangelio de Juan, la 39ª vez que se menciona el nombre de Jesús, habla de un profeta sin honor, excepto en su propio país, lo cual es la debilidad de un profeta cuando trata de transmitir la palabra de Dios al público en general. Todos estos son ejemplos de enfermedad o dolencia o muerte en algún nivel. La 39ª vez que aparece el nombre de Pablo es en Hechos 17:16, donde el apóstol vio que Atenas estaba totalmente entregada a la idolatría y a los filósofos paganos, como los estoicos y los epicúreos. No es difícil ver en esto la enfermedad espiritual y moral de la ciudad. 39 tiene que ver con la autoridad de la serpiente, que los creyentes están llamados a vencer y derribar donde quiera que se encuentre. Por eso Jesús sanó a los enfermos, echó fuera los malos espíritus, resucitó a los muertos y predicó la palabra de vida. Bien, y vamos a finalizar con el 40, que se escribe con la letra Men, que quiere decir juicio o libertad condicional o libertad provisional. 40, que significa juicio o libertad condicional. El número 40 en hebreo se escribía con la letra Mem, que quiere decir agua, o también que quiere decir que fluye o que proviene de. 40 es el número de juicio o libertad condicional. Cuando se ve como un ciclo de tiempo, encontramos que Israel pasó 40 años siendo probado en el desierto. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo probado por el diablo. El número 40 se puede ver negativamente en términos de los 40 días o años completos de la prueba. Pero también se puede ver positivamente en el sentido de que es el fin del tiempo de prueba, o tribulación. Tribulación o problemas. Entonces, en el sentido positivo, 40, es decir, Men, habla de Israel cruzando el río Jordán, es decir, que es agua, después de 40 años en el desierto. También en este sentido, Israel vino del desierto y fluyó hacia la tierra prometida. 40 es el producto de 8 por 5. 8 es el número de nuevos comienzos, mientras que 5 es de gracia, es número de gracia. Por lo tanto, 40 puede verse como entrando en gracia después de un periodo de prueba, así como también el comienzo de algo nuevo. Obviamente, estos son ambos factores en los casos de Israel y Jesús. Del mismo modo, el libro Números en las escrituras del Dr. Bullinger, el libro Números en las escrituras del Dr. Bullinger, página 267, señala el hecho de que hay 8 periodos de 40 días mencionados en la Biblia. Ellos son los 40 días de Moisés en el monte, lo vemos en Éxodo 24:18, para recibir la ley, los 40 días de Moisés en el monte después del incidente del becerro de oro, Deuteronomio 9:18 y 25, los 40 días de los espías, Números 13:26 del 14 al 34, cuarto, 40 días de Elías en Horeb, esto está en 1 Reyes 19:8, quinto, 40 días de prueba de Nínime en Jonás 3:4,
El 6, 40 días de Ezequiel, donde Ezequiel yació. 40 días en que Ezequiel yació sobre su lado derecho por Judá, Ezequiel 4:5, 7, 40 días Jesús fue tentado por el diablo, Mateo 4:2, 40 días en que Jesús fue tentado por el diablo, Mateo 4:2, y 8, 40 días desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión, lo vemos en Hechos 1:2. El total de estos 8 periodos de 40 días es de 320 días. Dado que 32 es el número de pacto, vemos una conexión especial con la idea de pacto. De hecho, Dios hizo un pacto con Israel 2 veces mientras estaban en el desierto. El pacto de Éxodo, Éxodo 20, llegó al comienzo de sus 40 años en el monte Horeb, y el segundo pacto, Deuteronomio 29:1, llegó al final de sus 40 años en el desierto de Moab, justo antes de que entraran en el desierto de Moab, tierra prometida. Estos dos pactos proporcionaron un doble testimonio del antiguo pacto que Dios hizo con la iglesia en el desierto, Hechos 7:38. Sin embargo, profetizaron sobre el aspecto doble del nuevo pacto mientras la iglesia del Nuevo Testamento pasó 40 jubileos en su propio desierto, del año 33 al año 1993 después de Cristo, que saben que es cuando acaba Pentecostés. El pacto del Éxodo se hizo en la cruz durante la fiesta de la Pascua, mientras que el pacto de Deuteronomio se hace al entrar en la tierra prometida en la edad de la fiesta de tabernáculos. La 40ª vez que se menciona el nombre de Noé es en Génesis 10:1. Estas son las generaciones de Noé. Habla de un nuevo comienzo, 8, de una nueva generación, como si el tiempo de prueba de Noé en la tierra hubiera concluido. La 40ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 15:11, donde hizo un pacto con Dios cortando 3 animales por la mitad, pero dejando la tórtola y el pichón sin cortar. Cuando las aves acudieron para devorar los cadáveres, Abraham las ahuyentaba. Aquí vemos el tema del pacto, son las aves rapaces, ¿verdad? Aquí vemos el tema del pacto asociado con este ejemplo de 40. El hecho de que Abraham ahuyentara a las aves también habla espiritualmente de ahuyentar al maligno, porque Jesús identificó a las aves como espíritus malignos en la parábola del sembrador. Mateo 13, del 4, versículos 4 y 19. Y así vemos que un propósito principal del periodo de prueba de 40 días o 40 años es aprender a ahuyentar al maligno, es decir, a vencer la tentación. Y saben que eso pues viene al final con la rendición, es decir, con dejando de luchar, muriendo a la carne, entonces los espíritus ya no tienen base de operación y por lo tanto nos dejan tranquilos, no pueden operar. La 40ª vez que se menciona el nombre de Abraham es en Génesis 21:9, donde vemos a Agar burlándose de Isaac. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:29 que el hijo de la esclava perseguía a Isaac, y él señala que este es un patrón de comportamiento del antiguo pacto. Agar representa el antiguo pacto, dice Pablo, Gálatas 4:24. Y su hijo representa, y su hijo, vamos a poner, representa a los hijos, es decir, adherentes de la religión del Antiguo Testamento. Y hay que decir aquí también que hay personas del Nuevo Testamento, nacidas de nuevo, incluso bautizadas en Espíritu Santo, pero que siguen viviendo por el pacto antiguo, que dicen que están en el nuevo pacto y han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero sin embargo siguen actuando, haciendo obras, ¿no?, para agradar a Dios, y haciendo sus propias obras. Eso es vivir por el antiguo pacto. El nuevo pacto es las obras que Dios hace por nosotros, o para nosotros. Este patrón se establece no solo en Agar e Ismael, sino también en Israel bajo el antiguo pacto, que en ocasiones deseó apedrear tanto a Moisés como a Josué. Asimismo vemos al rey Saúl persiguiendo a David y más tarde a Saúl, Hechos 8:1, persiguiendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Es con razón entonces la 40ª vez que se menciona el nombre de Abraham tiene que ver
Es con razón entonces la 40ª vez que se menciona el nombre de Abraham que es... No, esto no está bien escrito, permítame un segundo. Vamos a ver si así está correcto. Es con razón entonces que la 40ª vez que se menciona el nombre de Abraham tenga que ver con la condición espiritual defectuosa de Agar e Ismael. Esta fue la misma condición espiritual que se encontró durante la prueba de 40 años de Israel, así como durante el reinado de 40 años del rey Saúl. Nos hace preguntarnos si quizás el Saúl, es decir, del Nuevo Testamento, es decir, Saulo, que es el Saúl del Nuevo Testamento, se convirtió a la edad de 40 años o quizá pasó a llamarse Pablo cuando tenía 40 años. La 40ª vez que se menciona el nombre de Josué es en Josué 4.1. Israel acababa de cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. La 40ª vez que se menciona el nombre de David es en 1 de Samuel 17.51, que dice que le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada. El propósito de un tiempo de prueba o tribulación es vencer la carne y sujetarla al gobierno del espíritu. Goliat, como filisteo, describe proféticamente la carne y David, sometiendo a ese gigante Goliat, es un gran tipo y sombra de ello, ¿no? Un gran tipo y sombra de ello. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús ascendió después de aparecerse a sus discípulos y a unas 500 personas durante un periodo de 40 días, Hechos 1.3. Cuando ascendió, dijo que regresaría de la misma manera. Quizás este periodo de 40 días sea profético de un periodo de 40 jubileos en el que nos ha enseñado continuamente desde su resurrección. Tal vez Él regrese algún tiempo después de 40 jubileos del tiempo de juicio y prueba de la Iglesia. Si es así, estamos en esa temporada ahora porque en 1993, como decíamos antes, fue el 40 jubileo del tiempo del desierto de la Iglesia, del tiempo del desierto o prueba de la Iglesia. Bueno, pues queridos amigos, aquí finalizamos este libro que tenía muchas ganas de ponerlo en vídeo y también de ponerlo ya reeditado porque estaba bastante mal. Este fue de los primeros que se hicieron y no dominaba muy bien el asunto. Y entonces, pues ahora va a quedar ya un libro muy entendible, muy correcto. Espero que ustedes lo puedan usar también como libro de consulta para entender ciertos versículos y demás. Y bueno, pues nada, el próximo día que nos toque vídeos de esta categoría del doctor Stephen Jones, ya pasamos, como les he dicho tantas veces, a retomar el Apocalipsis, el libro primero de Apocalipsis, que habíamos dejado más o menos por la mitad. Y bueno, y el siguiente vídeo que tocaremos seguramente, si no es mañana, será el viernes, pues ya vamos, creo que nos toca volver a ver un capítulo creo que es de la oración del silencio, o bien de, no sé, o bien del libro mío, no recuerdo bien de ahora. Pero bueno, una de esas dos cosas. Les dejo entonces en la paz y en la bendición del Señor y pásenlo bien y no se olviden de regresar el jueves o el viernes porque les esperamos. Que Dios les bendiga a todos.